Hola, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, el programa de radio que rompe con todo menos contigo. Cada martes de 16 a 17:30 horas destinado a jóvenes de 12 a 30 años. Ven a grabar conmigo. En el generador, calle Boranova 8, Son Caliu. Despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida va a Hola, hello, how are you? Mi nombre es Jordi Amengual y estoy haciendo aquí la segunda entradilla, porque la primera nos ha gustado mucho, del programa Tenemos que hablar, que ya habéis oído que es el programa que rompe con todo menos contigo. Una cuña estupenda que nos han preparado Bernat Ramis de aquí de la Casa del Generador Mantenimiento. Le enviamos un fuerte abrazo y saludo. Y no hace falta enviarle nada porque lo podemos hacer aquí en directo a la otra voz de esa cuña y a la portavoz responsable, ideóloga, la persona que lidera este programa. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra super dinamizadora Iris Fernández. Hola, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Hoy estamos muy bien acompañados aquí en el estudio porque, bueno, tenemos aquí un popurrí de perfiles distintos que vienen a hablar de un tema que está en la actualidad a diario, en los que estamos trabajando todos los agentes que tenemos algo que ver con la educación y con los jóvenes. Es el bullying. Os voy a presentar a los jóvenes y no tan jóvenes que tenemos por aquí. Tenemos a Jordi Amengual, que es súper joven, pero después tenemos también a Patrick. Hola, Patrick. Ahora ya sin ironías. Sin ironías, ahora sí. Oye, perdón, ¿puedo hacer un poquito de off topic? O sea, off topic sería hablar de algo que no tiene nada que ver con el programa. Muy rapidito, hablando de Patrick. Patrick lo llevamos persiguiendo mucho tiempo para que venga a la radio, porque él estuvo como joven, muy jovencito, como adolescente, en la inauguración de Generador, y es un usuario habitual, es uno de mis, no sé, de mis ojitos derechos, porque es que empecé a trabajar con él y le tengo un cariño especial. Estoy súper contento y me gustaría que contara rápidamente qué vínculo tiene con el servicio de juventud y concretamente con el Generador, que es donde estamos grabando. Gracias, Jordi, por tan magníficas palabras. Pues el Generador se abrió en 2007, digamos que lo inauguré. Tengo un vínculo bastante especial porque he vivido mucha etapa de mi infancia aquí y sobre todo me llevo la mejor parte, que es la gente que trabaja aquí. Tengo recuerdos de mucha gente que ha trabajado y sobre todo muy buenos recuerdos de ti, que sigues aquí, y estoy muy contento por poder estar aquí. Añadir además que Patrick es un fuera de serie porque, aparte de ser usuario del Generador desde hace muchísimos años, es un tipo súper interesante, muy inteligente y además estudiante de psicología, ¿verdad, Patrick? Sí, en primer año de carrera. Muy bien. Pues yo creo que no hay mejor perfil para hablar de este tipo de cosas que con alguien que está comprometido con las causas, con la parte más social y más psicológica de todos estos temas. Además también tenemos con nosotros a Israel Amador. Hola, Israel. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Ya ha venido un par de veces a grabar con nosotros, sabes que nos gusta mucho que estés aquí. Sí. Y bueno, vamos a ir aportando cositas poco a poco, ¿vale? Tenemos a David Portillo. Hola, David. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes ganas? Sí. Sí, vienes a hablar de un tema que supongo que te preocupará como joven, ¿no? Sí. Desde luego. Bueno, por otro lado también tenemos a Ainhoa, que hoy viene de espectadora, pero no está de más que salude. Hola, Ainhoa. Hola. ¿Qué tal, cariño? Bien. Sí. Toma, qué energía, ¿no? Estamos a tope. Y aquí tenemos a Aina la Mala. Oli Manoli. Ella es Aina, es íntima nuestra, está aquí prácticamente todos los días y sé que también va a aportar cosas muy interesantes a este tema. Le voy a dar la palabra a Patrick porque a mí me interesa mucho. Él está documentado
tiene las ideas súper frescas porque además está estudiándolo y supongo que como todos los psicólogos, ¿no? Aparte también leyendo muchas otras cosas, muchos ensayos y muchas revistas, muchos artículos. Y bueno, oye, el tema del bullying, ¿cómo lo introducirías tú, Patrick? Bueno, es importante primero el concepto, ¿no? Digamos que el bullying es el acoso psicológico, físico y verbal que le ocurre a un individuo de manera gradual. Es importante destacar gradual porque en el momento que sea de manera breve se queda en un altercado y nada más. Entonces tiene que ser gradual para considerarlo bullying y es causado por parte de una o más personas. Vale, entonces esto quiere decir que es como una cosa que va siendo poquito a poco, ¿verdad? Que empieza, pues supongo que como la metáfora de la rana y la olla, no sé si la conocéis, es... la metáfora se habla sobre todo dentro del maltrato, dentro de, bueno, pues de causas de este tipo, como el bullying o tal. Es como te dicen, ¿y por qué te metes en eso, no? Bueno, es que te digo que cuando yo llegué a la parte del bullying, cuando has llegado a un punto tan candente, es porque al principio entraste en una olla, que el agua estaba templadita, que bueno, que de vez en cuando se iba encendiendo y se iba poniendo cada vez más calentita, y cuando te querías dar cuenta ya estaba tan ardiendo el agua que la rana pues no tenía ya fuerzas para salir y entonces ya está metida en el infierno, ¿no? Es decir, eso es como cuando empiezan los procesos graduales, de qué manera empiezan. Pues es una manera de explicarlo y de visualizar cómo empiezan esos procesos. Nadie empieza con una pareja que nada más conocerle, oye, me gustas, y le levanta la mano. Evidentemente de ahí huiríamos, ¿no? Pero empiezan las cosas como a pequeñito. Bien, pues el bullying en este caso, como nos decía bien Patrick, pues es un poquito igual, ¿no? Empieza despacito, vamos de forma gradual y además de forma continuada. Es el abuso tanto físico, psicológico, de una persona, de un agresor a una víctima, que están en desigualdad de condiciones, ¿no es así? Sí, probablemente sí. No se da en el 100% de los casos, pero normalmente el papel de víctima tiende a ser físicamente más inferior al que es el agresor y tal, pero cabe destacar que el agresor selecciona sobre todo por las condiciones físicas, digamos que es una de las... Digamos que que van a por el pollito más pequeño, ¿no? Al que pueda ser más débil o el que aparente cierta fragilidad. Exacto. Bien, Jordi creo que quería decir algo. Perdón, sí. Tengo una pregunta, un matiz, porque tampoco es que lo tenga muy claro. El bullying es agresor y víctima, ¿no? Habéis dicho. Pero puede ser un grupo de agresores y una víctima, pueden ser un grupo de agresores y un grupo de agredidos, o siempre tiene que ser de uno a uno. Es que no lo tengo claro. Pueden ser varios agresores contra una víctima, incluso puede ser varios agresores contra 2 o 3 víctimas, incluso, pero normalmente suele ser una víctima, pero sí. Ok, para que la gente que nos esté oyendo, para que sepa, aunque hablemos de agresor y víctima, que pueden darse todos esos casos y que aprenda y sobre todo que aplique todo lo que estamos hablando aquí para minimizar e incluso neutralizar el bullying, que yo ya hago un spoiler, es lo que queremos, ¿no? Al menos la parte que podamos hacer desde nuestro pequeñito grano de arena. Yo quiero hacer un apunte sobre esto mismo, que para aclarar un poco todo el que tenga dudas como la que nos ha manifestado Jordi. Las características: por un lado está la víctima que es indefensa, atacada por uno o varios agresores, con intencionalidad mantenida de hacer daño y con crueldad. Después también puede ser una desigualdad de poder, que la víctima es débil y uno o varios agresores más fuertes de forma física, psicológica o socialmente, porque tengamos aquí en cuenta que cuando socialmente estamos arropados nos crecemos un poco, y en el caso de los agresores es esto lo que pasa, ¿no? Psicológicamente también, por mucho que el otro pueda ser físicamente más fuerte que tú o en igualdad de condiciones, si tú psicológicamente le llevas cierta ventaja, es como que, como se dice comúnmente, que tienes más calle, ¿no? Que tienes ya más solera que el otro, como que puedes meterte un poco más o hacerle un poquito de sombra, o socialmente, lo que decíamos, cuando están rodeados de tus amigos y que uno llega y es un poco más extraño, es un poco más débil, es un poco más pues distinto a ti, pues se le ataca. Después está la persistencia de la agresión en la relación perversa de dominio y sumisión, ¿vale? Dominio y sumisión, ¿qué significa? Bueno, pues hay gente que tiene ciertos perfiles de
formas de ser que son un poquito más dominantes y hay otros que adquirimos un poco más la forma más sumisa, ¿no? Esto pasa en todos los grupos y es normal y es completamente aceptable. No todos tenemos que ser ni dominantes ni dominados, pero sí que es verdad que una manera de relacionarnos es esa, aceptar los roles que cada uno adquiere, ¿no? A lo mejor tú en el rol del patio de tu colegio eres súper dominante y luego entre tus hermanos pues eres el pequeño y a lo mejor eres un poco el más sumiso, pero entre estas cosas no suena fatal, ¿no? El decir el sumiso, el dominado, o sea, esto es como, ala, venga. No, pero es cierto, ¿no? Hay perfiles según el rol que tú coges y según donde tú estás. Pues en este caso yo como dinamizadora en el generador con vosotros puedo tener un rol un poco más dominante porque os diré, oye, Irra, eso no, o tenéis que venir a esto, o tenéis que, ¿no? Como un poquito más hecha pa'lante porque os llevo una ventaja de edad sobre todo. Y luego puedo estar yo en casa y que mi abuela me dé un grito y yo agache las orejas rápidamente, que es lo que pasa. Desde aquí, abuela, te quiero, un besito. Entonces, estas son un poquito las características de la víctima y a grandes rasgos de la víctima y el agresor. Me gustaría que compartierais con nosotros si en algún momento todo lo que yo os estoy diciendo lo identificáis con personas en concreto que habéis visto a vuestro alrededor. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el tema de los roles, porque yo me acuerdo hay veces que dices, no, es que este tío, ¿a que es súper tímido? Y otras personas dicen, pero ¿cómo que es súper tímido? Si es súper lanzado, si habla un montón, habla por los codos, que es súper tímido. Y depende de la faceta, del contexto y del lugar, pues adoptamos diferentes papeles, diferentes roles, diferentes formas de actuar. Vamos a hacer la prueba. Bien, en este lugar, aquí y ahora, vamos a ver qué rol creéis que tenéis dentro de este entorno, aquí mismo. Aina, ¿tú qué crees? ¿Que eres dominante o que adquirirías un poco más el rol de sumisión? Más dominante. ¿Verdad? Yo digo, va a mentir. No, ¿para qué? Más dominante, ¿verdad? Es como más hecha para adelante, no te da. ¿Y en casa? Más sumisa. Más sumisa, ¿no? Sí. Irra, ¿tú? Dominante. Dominante aquí. ¿Y en casa? Sumiso. Vale. Vale, muy bien. David. Pues yo igual que ellos, la verdad. En casa más sumiso y aquí más dominante, ¿no? Sí. ¿Y tú, Patrick? Bueno, yo... La verdad es que sumiso poco en mi casa. Tomo las riendas yo. Así que un poco chapalante ahora. Sí, también estamos viendo que también tienes otra edad. Exacto. Nosotros tenemos la misma edad, ellos son más jóvenes. Jordi, ¿y en tu caso? En mi caso, pues yo prefiero creer... y fíjate, a lo mejor soy muy utópico, pero no, que son relaciones de igual a igual en los que a veces se cede y a veces no se cede. Es un poco como si tienes que quedarte con una de las dos, ¿es solamente una respuesta dicotómica? ¿O eres víctima, o víctima, ¿no? ¿O eres sumiso o eres dominante? En el caso de, por ejemplo, la radio, aquí mismo, ¿cómo te consideras? Es que también depende. A mí las respuestas dicotómicas me sueltan un poquito de a ver, Isra creo que tiene una opinión. ¿Vale? Hombre, Jordi, yo creo que no te estás mojando nada. Es verdad. Mójate un poco. No me estoy mojando porque, claro, dominante y sumiso me suena a otros contextos. Si me lo dices de otra manera... Hablaba simplemente de roles, del rol que tú consideras que puedes adquirir. En este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que tú estás en la cabina, nosotros estamos en el estudio, hay un rol dominante, porque tú estás empezando el programa en este caso. Vale, claro. ¿Comprendes? O sea, es un poco solamente el rol que coges, el papel que adquieres en según qué situaciones. Entiendo. Que yo ya sé la respuesta. Ojo a los oyentes y ojo a las personas de aquí. Pero siempre mi rol, también hablando de roles, es ponerme un poco de abogado del diablo, decir lo que nadie dice, que a lo mejor en casa lo estáis pensando, y poner la otra parte. Efectivamente, yo aquí tengo el control, nunca mejor dicho, tengo el poder, yo tengo... Un dedito mágico que aprieta un botón y ahora os dejaría sin voz y sin volumen. Ahora, mi rol ahora mismo es de dar un
pasito para atrás. Normalmente soy el que conduce los programas para que los conduzcáis vosotros. Mi idea es ser un poquito más sumiso para que vosotros y vosotras seáis más dominantes en este programa, que es lo que a mí me gustaría, y que me sometáis completamente. Porque aquí también estamos contando con que, bueno, Jordi es una persona adulta, estamos todos aquí trabajando juntos por un programa que además tiene unos objetivos súper chulos y que creo que debemos hacer hincapié en que vamos a trabajar la prevención, en que vamos a trabajar cuáles son los objetivos de este programa. No es solamente sentarnos aquí y ponernos a contar cosas que sabemos, es que vamos a hablar de cosas que están documentadas y vamos a continuar el camino que se está haciendo para que esta lacra social desaparezca. Pero en este caso, Jordi, lamento decirte, cariño mío, que tú estás adquiriendo el rol dominante, absolutamente, porque tú ahora mismo pues tienes cierto poder que nosotros no tendríamos, en este caso, simplemente porque llevas los controles. Entonces, a partir de aquí depende de cómo tú lo gestiones. Okay. Es decir, se dice que para saber bien cómo es un hombre, dale poder. Así es como uno se desenmascara, es decir... Entiendo que como hombre hablamos de ser humano, ¿no? Exacto. Cuando a una persona tú le das poder, entonces empieza a salir lo que lleva dentro, ¿vale? En este caso, pues tú que eres un trocito de pan y que todos te comemos tu cara, pues evidentemente echas un pasito atrás y te pones a pues siempre animarnos y a que continuemos con el programa. Pero en este caso sí que hablaríamos de un rol dominante en la posición en la que te encuentras, o un rol sumiso en el momento en el que salgas y nosotros entremos en el control. Vale, yo entiendo que todo esto es dentro de un ambiente normalizado, donde Exacto. no hay ningún tipo de acoso ni ningún tipo de agresión, sino simplemente roles que uno adquiere de manera natural. Roles que se adquieren de forma natural, que Y no sana, significa, ¿no? y absolutamente sana, no significa que porque yo sea un poco más, a lo mejor echada para adelante, como estaba diciendo Patrick, y en un momento dado diga, Jordi, vamos a tomar algo, y sea yo quien lo diga, o sea yo quien lleve un poco la iniciativa de cualquier tipo de relación, que es lo normal, porque nosotros somos animales sociales, al final todos nos relacionamos con todos y necesitamos de los demás para sobrevivir. Entonces, una de las cosas que nos llevan a tirar un poco más, pues los que son más atrevidos, los que tienen un poquito menos de vergüenza, son menos tímidos, menos tal, bueno, pues llevan un poquito el rol dominante. Simplemente de forma natural, ¿eh? Esto no quiere decir para nada que seas pues una persona que llame la atención, que quiera ser más que nadie, ni muchísimo menos. Es una cosa que todos adquirimos en algún momento. Vale, nos ha quedado muy claro y ahora todo este concepto que lo tenemos tan claro, vamos a aplicarlo al tema que nos compete, que es el tema del bullying, llámalo acoso, llámalo abuso, llámalo como quieras, pero entendamos que es lo que habéis definido muy bien al principio. Bien, vamos a hablar un poquito, va a continuar Patrick contándonos un poquito más. Vale, como bien habéis hablado, podemos destacar 3 características dentro del bullying. Una de ellas sería el agresor, otra sería la víctima y hay un tercero que sería el individuo que observa. Hablamos de los roles, ¿no? Sí, de los roles. Ah, qué interesante. De los roles que a veces no se tiene mucho al margen el individuo observador, pero digamos que podría ser no tan culpable, pero a la vez culpable que el agresor incluso. O sea, cómplice. Cómplice indirectamente. Y quería añadir también de que hemos hablado que es físicamente, verbalmente, y actualmente, como hablamos también mucho de la actualidad, también incluso las redes sociales han influido y ha generado lo que digamos el ciberbullying, que también hay que tener en cuenta, porque digamos que se ha disparado un poco el bullying más para arriba. Con esto, hablando del espectador, perdona que te interrumpa, Patrick, porque ¿te acuerdas que hemos hablado antes del caso de Kitty Genovese? Que es un caso que ocurrió en 1964, para hablar un poco del efecto del efecto espectador, ¿vale? Es un caso que le llaman a Kitty Genovese, que era Catherine Susan Genovese, conocida como Kitty, de 28 años, nacido en Nueva York. ¿Vale? Esta chica murió apuñalada el 13 de marzo de 1964 hacia las 4:30 de la mañana cerca de su casa en Kew Gardens, en Queens, en Nueva York. Ahora mismo voy a comprobar los datos para tenerlo claro y no decir ninguna mentira. Esta chica fue asesinada ante alrededor de... Yo tenía entendido unas 40 personas, voy a leer 37,
que vieron el crimen, exactamente fueron 37 personas que vieron el crimen y ninguno llamó a la policía. Solo un testigo, el número 38, avisó a la policía y ya era tarde. Kitty había muerto. Dice que el relato de los hechos es que después de cerrar, la encargada de un bar volvía a casa, ¿vale? El día 13 de marzo, hacia las 3, dejó su coche en el aparcamiento de Kew Gardens, cerca de su casa, y vio que un hombre se acercaba. Se asustó y corrió hacia una cabina telefónica. Pero fue alcanzada por el hombre, apuñalada 3 veces en el abdomen, en la espalda, mientras huía hacia su casa de vuelta a la manzana. Mientras escapaba, Kitty gritó pidiendo auxilio varias veces. Las ventanas se abrían a las peticiones de Kitty y los vecinos gritaban al asaltante que dejaran en paz a la chica. Kitty incluso gritó que se estaba muriendo. Otra vez se abrieron las ventanas y el asaltante montó en el coche y huyó. Kitty, caída en el suelo y herida, consiguió ponerse de pie y marchar hacia su casa. Entró en el portal y entonces volvió el asaltante. La encontró por tercera vez y la atacó y la mató. Vale. Hablan de que por más de 1 hora 38 ciudadanos respetables y cumplidores de la ley de Queens vieron a un asesino perseguir y golpear a una mujer en 3 ataques separados en Kew Gardens. Nadie llamó a la policía durante el asalto. Un testigo lo hizo después de que la mujer murió. Bien, todo esto se habla en psicología de el efecto espectador. ¿Cómo consideramos que otro se encargará de hacer esto? Es decir, si vemos un accidente, que normalmente pues no llamamos a la policía porque damos por hecho que alguien lo está llamando. O si en un momento, sobre todo, en el que hay una confusión, que no se sabe muy bien qué está pasando y que probablemente tendrían miedo, como que de alguna manera se deja a ver qué pasa. Bueno, pues no se responsabiliza, ¿no? Esto es ¿cómo se diría? ¿Cómo es el término? La difusión de la responsabilidad. Bueno, tengo ni idea. Sí, eludir la responsabilidad, ¿no? Sí, pero no es un término que se utiliza en psicología que ahora mismo okay. No recuerdo, pero sí, es esto. En definitiva es eludir la responsabilidad, es decir, el considerar que otro tiene esa responsabilidad. Esto es la manera de justificar o de comprender el efecto del espectador. Y quería compartir porque es curioso, porque en la actualidad estamos más concienciados de que hay bullying, ¿no? Como hace 20 años que no era tanto, que decía, era problema de niños, ¿no? En plan, son niños. Pero es increíble porque en la actualidad estamos más concienciados, pero a la vez sigue produciéndose igual o más bullying. ¿Por qué crees que ocurre esto? A mí me haces una pregunta ahora mismo que me estás dejando... Tú tienes una teoría, ¿no? Una teoría, llegamos un poco a la conclusión en mi clase, ¿no? En mi clase de desarrollo, que podría ser de que nos estamos convirtiendo en una sociedad de cobardes. Es decir, eludimos la responsabilidad porque queremos evitar nosotros sufrir daño. Es decir, el simple hecho de ir a socorrer a alguien puede ser que nos perjudique a nosotros, porque a lo mejor el agresor nos puede agredir a nosotros o nos metimos en un problema. Como que al final estamos convirtiendo esta sociedad en... Preferimos escapar que ayudar. A veces la respuesta también que se reciben, a veces para cuando tú ayudas a alguien y socorres a alguien, se necesita de alguna manera un poco de refuerzo positivo. Es verdad que en muchas ocasiones ha pasado que, por ejemplo, se ha encontrado, de hecho tengo un amigo que siempre me cuenta la misma historia, se encontró a una pareja en la que el hombre estaba agrediendo físicamente a la mujer, él entró a defenderla a ella y ella automáticamente, bueno, pues por otra serie de circunstancias que hablaremos en otro programa en el que hablemos de violencia de género, ella al final, cuando llegó la policía, dijo que no era cierto, que no le habían pegado, que había sido este amigo mío que había agredido a su pareja. Entonces, es verdad que con ese castigo que recibió él en ese momento, es muy probable que la conducta no se vuelva a repetir, que probablemente no vuelva a socorrer en el momento en el que lo considere a alguien que lo pueda ver en peligro. Yo considero que sí, que creo que de cada vez, bueno, creo que estamos intentando poner un freno ante el bullying, que hay un trabajo por delante, pero es que hay un trabajo que son muchas capas. Aquí hay muchas capas que tenemos que trabajar. Vamos a hablar también de cuáles consideráis que son las características que tiene una persona para ser víctima de bullying.
A ver, ponete algún ejemplo de Los más cosas de jóvenes. decir, oye, tú eres la perfecta diana para alguien que quiera hacerte bullying. ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿O qué características físicas o qué características psicológicas creéis que tiene la víctima? Ya os estamos dando un poquito más de pistas. Ser menos popular que otros compañeros. Ujú. Qué buena esa. Ser rechazado por tu físico, ser rechazado por tu manera de ser. Alguna Eres- característica que tengas distinta, ¿no? Sí. Vale, distinta, pero no que no sea socialmente guay, ¿no? Es que el tema de la popularidad es me parece algo brillante, ¿no? Hmm. Yo creo que quieren hacerse el guay, y para hacerse el guay, como que... El abuso de poder, me Sí. dices tú, ¿no? El hacerse el guay. sí, Como abusar un poco, como estar un poco por encima del resto. sí. Y todos quieren estar por encima del otro, y cuando se ve que otro es más popular, pues vamos a por él, porque yo también quiero ser popular, ¿me entiendes? Ujú. O sea, que ser popular es puede provocar bullying, ser popular. No, ser popular no, el no ser popular. Ah, vale, ok. Porque ahora estamos todos y Aina es la más popular y yo ahora me relaciono con ella, hablo con ella y ahora para ser como ella de popular, Ujú. ser el amigo íntimo del popular. Vale, y a lo mejor también, no lo sé, ¿eh? Tendrá más gente que la defienda. O sea, está más protegida. Sí, pero muchas veces la más tímida, la que siempre se meten con ella y todo, sus amigos también son como ellos. Se van como grupos. Grupos de popular, grupos de no popular. Ok. Vale, me gustaría destacar que de entrada podemos decir que el perfil de víctima y agresor son como las dos caras opuestas de una moneda. Es decir, ya que tienen perfiles muy diferenciados, por tanto podemos hablar de características psicológicas de alumnos agresores y víctimas. ¿Por qué digo alumnos? Porque el bullying ocurre, digamos, en la adolescencia. A partir de allí ya no se considera bullying. Vale. Aina, cuéntanos, para ti el perfil de ser víctima, ¿no? ¿Cómo consideras tú que podría ser una persona que potencialmente puede ser una víctima del bullying? Pues gente sobreprotegida por la familia, Ujú. por lo que carece de habilidades a enfrentarse al mundo. Exacto, una persona que está a lo mejor un poquito Guau. sometida, ¿no? A lo que hablaba con Patrick hace un momento, ¿no? El estar sobreprotegido, ¿qué implica? Bueno, pues querer mucho a los pequeños de la familia o querer mucho a los jóvenes de la familia, ¿qué implica? Pues que a veces los queremos proteger y los queremos alejar del mundo, ¿no? Y de esa manera tampoco se hace callo. Esto es como cuando se cae un chupete y lo lavan, ¿no? Lo lavan. Y sale uno que dice, dáselo, si así se inmuniza, ¿sabes? Pues es un poco lo mismo, pero a nivel emocional. Cuando intentamos, pues me pasa a mí con mis primos pequeños, con mi hermana pequeña, que ya no es tan pequeña, pero bueno, te pasa que los intentas proteger y que procuras que, oye, pues que todo lo que pueda hacerles daño, pues que se aleje. De esta manera también los podemos alejar incluso de su grupo de iguales y de esa manera tampoco aprenden en un momento dado a defenderse. Yo lo que llamo los niños salvajes, que estos son los niños que a mí me caen bien, son los niños que, no sé si ahora con 4 características los vais a conocer. Los que se caen y no lloran, los que llevan la boca sucia y les da igual, ¿sabéis lo que os digo, no? Que se suben a cualquier lado y que no tienen miedo de nada. Esos niños son los niños salvajes. Y luego tenemos a los niños de cristal, que son los de mi familia. Que son los de, no te subas ahí, por favor, que... Ay. A lo mejor es porque yo no soy su madre y si se me caen a mí se me puede caer el pelo, ¿no? Pero sí, el intentar protegerlos. No crean callo, y como no crean callo, están más expuestos en un momento a que pues no sepan defenderse o a ser víctimas. ¿Algo más, Aina? Pues A ver, a lo mejor los gestos y la postura, ¿verdad? La falta de simpatía, las dificultades en la interpretación del discurso entre iguales son características que les posicionan en la fijación de los agresores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo estoy así un poquito cabizbaja, con los hombros metidos para adentro y venida a menos y a lo mejor me dicen algo y yo digo, sí, pues, hablo flojito, tengo como cierto miedo y se me nota, me dirán, ¿qué te pasa a ti? Y ya le das poder al otro para que salte, ¿no?
Y aquí dice también, de todas formas, cualquiera puede llegar a ser víctima. Un buen estudiante, con buen comportamiento, sociable y con buenas relaciones familiares, aún así puede ser víctima. Cuéntanos más. Claro, con esto llegamos a la conclusión de que el papel de agresor suelen ser alumnos que tienen, bueno, que consideran que tienen autoestima alta, que son incluso un poquito más mayor de la media, y los que son víctimas pues son más débiles físicamente hablando, son más inferiores. O psicológicamente hablando, porque también puede estar el grandullón. ¿Sabéis el típico grandullón? Ahora me invento uno de una película, sí. ¿Vale? El de, ¿cómo se llama? El de Matilda. ¿Os acordáis de ese que se tiene que comer el pastel, que lo obligan en la película Matilda? ¿No? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Es un grandullón que al final pues es así como decíamos, ¿no? Que va con cabizbajo, es un poco pues tímido, le da un poco más de tal, es más, ¿no? Más flojito, una persona que es más floja, más yo le pone una cara. Es que, bueno, yo la película Matilda no la he visto, pero no sé si será un guiño a otra película. Yo soy un poco cinéfilo. Que se llama, que es bastante dura y habla del acoso, pero en este caso en el servicio militar, que se llama La chaqueta metálica, donde también una escena donde le obligan a comer un pastel. No sé si tendrá paralelismos, por eso estaba yo... Podemos mirarlo y el próximo día salimos de dudas. Es el por eso de mi cara, pero bueno. Se incorpora a la mesa Sandro. Hola Sandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Bueno, estamos hablando del bullying, estábamos hablando de las características un poco que puede tener la víctima. Vale. O las características que puede tener el acosador. Jordi, ¿quiere decir algo? Yo quiero decir algo antes de que se pase un poco esta estación, que se pase este tren y no podamos continuar. Sobre todo quería analizar de dónde viene la palabra bullying y qué significa en castellano. La palabra bullying significa, como habéis dicho muy bien, acoso escolar, que también puede ser maltrato escolar, hostigamiento escolar, o esta me gusta mucho, que no me gusta nada, pero es muy reveladora, matonaje escolar, ¿no? Matonaje escolar. Pero también, y ahí es donde iba, y es lo que me parece interesante, viene del término intimidación, de intimidar. ¿Y qué significa intimidar? Lo he buscado en la Wikipedia y os dejo unos pequeños apuntes para que reflexionéis. Venga. Dice, la intimidación es hacer lo que otros quieren que hagas a través del miedo. La intimidación puede manifestarse como una amenaza física, solo amenaza, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación intencional y o verdadero maltrato físico. ¿Qué es lo último? O sea, aquí hemos hablado de varios tipos de maltrato, incluso hemos hablado de asesinato, pero daros cuenta de que, como decía Iris, la olla empieza a hervir en fases como muy, entre comillas, light, como puede ser simplemente una mirada amenazante. Que parece que una mirada no te puede hacer daño, pues fíjate que es bullying también. Nos falta hablar un poquito del perfil de riesgo de ser acosador. Y bueno, hay unas características muy fácilmente reconocibles a la hora de plantarnos ante un acosador, que es no suele reconocer a la autoridad y transgrede las normas. Creo que es un punto para hablarlo y reconocerlo. Cuando uno no reconoce a la autoridad, que lo he visto yo, jóvenes incluso que ante policías, profesores, padres, se la trae al pairo, como se dice, y transgrede las normas que están por encima del bien y del mal, que a lo mejor están a punto de ir a un centro de menores y en este caso dicen, me da igual, y vas a acabar en la cárcel, y te dicen, me da igual. Este tipo de jóvenes, ¿encontráis este perfil en vuestro entorno? Sí. Sí, ¿verdad? Que sea mal estudiante o sin interés por los estudios, con una baja autoestima académica. No significa que ser mal estudiante es que estudies mal, porque yo soy de estudiar mal. Yo soy de estudiar y decir, no me he enterado. Y a lo mejor me he tirado 15 horas, pero no me he enterado. Mal estudiante me refiero al que no tiene ganas de trabajar, al que está por encima, como os digo, del bien y del mal y que prefiere, pues no estudio, pero es que ni estudio, ni trabajo, ni pretendo hacer absolutamente nada porque soy merecedor de lo que tengo y a mí me mantienen. Entonces ya tenemos 2 puntos. El que le da igual la autoridad
y el que le da igual no tiene ninguna vocación y ningún interés, no tiene nada que perder. Que, bueno, yo quería comentar una cosita, que es que también he visto bullying. Yo no sé si se puede calificar de bullying, lo diréis los expertos que estáis al otro lado de la pecera, pero al revés, ¿no? De gente que a lo mejor es muy lista, muy intelectual, que es súper culta, que se sabe la lección, pero considera que tiene derecho a hacer bullying a aquellas personas que no se sabe la lección, o sea, que machacan al que le cuesta más. Y le hacen una especie de bullying intelectual. Eso yo lo he visto, lo he detectado. Sí. Y que se ríen de él porque a lo mejor se equivoca, a lo mejor se traba, a lo mejor le cuesta entender y ya está. Y le machacan y se burlan y es un bullying también bastante duro y que yo desde aquí quiero manifestar, ¿no? El bullying del que se cree intelectualmente superior al que Claro, no ya lo es. estamos con que tiene un nivel, pues una fortaleza psicológica mayor que el acosado, y en un momento dado pues se ve con la autoridad suficiente como total, yo estoy aquí y aquí estoy yo, y esa es la única premisa que tienen para poder meterse con alguien o para poder hacer a otro de menos. Yo estoy aquí y punto. Además suelen ser cruelmente imaginativos con las humillaciones, ¿no? O sea, hacen toda una proclama de epítetos floridos. Fíjate que utilizo lenguaje un poco así. Muy bonito. En plan, tú Nos no te has hemos enterado enterado todos. y me río de ti y tú intentas integrarte, pero te hacen otro zasca y bueno... Eso, deciros que no mola tampoco, ¿eh? Me gustaría también, ya que estáis aquí y sobre todo Patrick, a lo mejor ya lo sabes porque es estudiante de psicología, pero cuando yo empecé también, esto fue cuando estudiaba animación sociocultural, sí que un profesor nos recomendó una película, y esta película creo que define muy bien los roles del bien y del mal, ¿no? Que el bien y del mal al final solo son puntos de vista, dice alguien que yo conozco. Entonces... Eso lo dicen en Star Wars, pero se puede aplicar a la filosofía. Lo que pasa es que sí, lo dice Lord Palpatine. Bueno, Fíjate. yo como no estoy puesta en Star Wars, me lo ha dicho Jordi, esta película se llama El Experimento. Me gustaría... Durísima. Me gustaría, si la conoces, Sandro, me gustaría, si encuentras por ahí por las redes el tráiler o algún fragmento de la peli, me gustaría que lo compartieras con nosotros, porque es un experimento que está basado en hechos reales y que se cogen a ciertos estudiantes. Corrígeme si me equivoco, ¿la has visto? Sí. Se cogen unos estudiantes, lo cuento así como me acuerdo, no estoy ahora mismo documentada con ese tema. Pero vamos, esos estudiantes se les pone un... ¿Qué se ríe de mí, Aina? ¿Por qué te ríes? Son los estudiantes. Venga, vamos a centrarnos. ¿A qué Estos se les pone estudiantes en una situación, ¿no? En se les un pone rol. una situación, se les pone un rol. Y hacen en un laboratorio, hacen un simulacro como de una cárcel. Es un teatro, ¿no? Sí, es una especie de teatro, cogen ese rol, ¿no? Bueno, pues tú eres el carcelero y tú eres el prisionero, ¿no? Y se dividen en dos, y se pone a estos a este lado, a otros al otro lado, y empiezan a ocurrir cosas. Bueno, pues al cabo de pocos días el experimento tiene que ser interrumpido porque se les va de las manos absolutamente. Es decir, los que adquieren el poder toman un rol de matones absolutos, una cosa como que ya se pasa de castaño oscuro, y hacía cuestión de días eran amigos, eran un grupo de iguales, pero le dan el poder a una parte y a la otra no, y de repente aquello se convierte en un desastre. Entonces, Jordi, ¿has buscado el tráiler? ¿Lo tienes por ahí? No, ahora lo busco, del experimento, ¿verdad? Esto me recuerda a no me acuerdo quién, pero hace ya muchos años hicieron un experimento donde había cogieron a 40 individuos por la calle, ¿vale? Y digamos, el profesor era el autoritario. Les hacían un experimento donde había... a lo mejor me lo invento un poco, ¿vale? Pero el caso es que les hacían decir que... Bueno, dejémoslo porque no me acuerdo bien y no lo voy a contar como... Me suena a mí este experimento con que les hacían decir que tal había sido bueno y la otra mitad que había sido malo. ¿Te suena algo así, parecido?
Sí, me parece que es el experimento que dices, pero tampoco te lo sé definir. Mira, tengo el tráiler, igual os aclaro un poquito más las ideas y id pensando. A ver. Basada en un hecho real. Se busca gente para un estudio. 20 hombres. ¿Vamos a hacer de guardias o de reclusos? 2 grupos. Si les toca hacer de reclusos en este experimento, tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles. Una experiencia que no olvidarás jamás. Para recuperar el control en estas situaciones, se debe recurrir a la humillación. ¡En pie! ¡En pie! ¡Quitaos la ropa! Solo es un experimento. ¿Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia? Si alguien prefiere abandonar, esta es su última oportunidad. El experimento. Pues ahí teníamos la toma de audio de la película El Experimento para todo aquel y toda aquella que quiera verlo. Ainhoa se nos despide. Por cierto, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Ya te ha salido la película que era, Patrick? No era una película, era un experimento. Ah, era un experimento, perdón. Vale, es que andaba un poco de lagunillas con el asunto. Era un experimento que se llamaba los experimentos de Milgram, que los hicieron en base a después de lo que ocurrió en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y eran unos experimentos para mirar la capacidad de obediencia de los sujetos. Milgram seleccionó a 40 sujetos, de los cuales psicológicamente todos eran sanos, estaban bien, no tenían ningún problema, ninguna deficiencia, y en base a un experimento donde había una persona que era de autoridad y tal, se descubrió, no conozco exactamente cómo era el experimento, pero se descubrió de que incluso una persona que tiene la cabeza bien puesta en su sitio es capaz de obedecer y es capaz de matar a alguien si una autoridad le da la orden de que lo haga, como eludiendo de que no es culpa suya y dándole la responsabilidad al que le ha dado la orden. Vale, yo creo que todo esto lo estamos diciendo, o sea que ahora aparecen cosas que nos tocan muy de lejos y estamos hablando de... para adolescentes, estamos hablando de gente que obedece a sargentos, a soldados en la guerra y de cárceles y tal. Pero ¿qué tiene que ver, cómo trasladamos todo esto que os damos para pensar a un día a día en un cole que parece más normal y no tan extremo aparentemente? ¿Cómo lo trasladamos? Con esto me gustaría decir que lo traslado de manera de que incluso cuando una persona quiere hacer bullying a los demás, es decir, y intimida y tal, como que hacen masa y la gente se deja influenciar por esto. Es decir, seguramente hay muchos alumnos donde con tal de que no les ocurra a ellos, llegan a hacer bullying porque otro, digamos, que el que lo quiere hacer le ha dado la orden de que lo haga. Todo por lavarse el culo, por así decirlo. Bueno, la manera de trasladar, yo creo, Jordi está gamberro perdido, nos hace gestos, nos dice cosas, intentamos ignorarle, pero es muy difícil. No, los gestos que os estaba haciendo es a ver si teníamos otro auricular, simplemente. No os creáis nada. ¿Cómo transmitimos todo esto que hemos contado sobre el experimento, sobre los roles, sobre esto que hablamos, que parecían figuras autoritarias de, pues, tenientes o con, ¿cómo se llama esto? Capitanes o tal, bueno, no sé cómo lo ha dicho Jordi. Es que al final tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en la adolescencia y en la época del colegio, del instituto, es súper evidente que se generan ahí ciertos roles que a veces son bastante más duros que el propio ejército, y matizo y explico. Con esto quiero decir que nosotros vivimos, mientras estamos en nuestra época escolar, vivimos en un micromundo en el que nuestro día a día son las personas que nos acompañan en nuestra clase y probablemente los de la clase de al lado como mucho, porque los de las clases de los pisos de arriba son completos desconocidos. Sabemos que están ahí, pero tampoco sabemos muy bien qué tipo de vida llevan, ni quiénes son, ni nada. Sabemos cuál es el guapo, cuál es la fea, cuál es el feo y cuál es la guapa. Eso es lo que sabemos, no sabemos más, ¿no? Y en función a la idea que nosotros nos hemos hecho de
de ellos. Pero a partir de nuestra clase, nuestros 20, 30 compañeros con los que compartimos nuestro día a día, que son desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues al final sí que se van creando roles. Y es el hecho de que uno sabemos que es el más rápido, el que más corre en gimnasia, el que tal, sabemos que otro es el cerebrito, el que tendrá los deberes hechos y el que nos lo va a dejar, el que no nos lo va a dejar nunca, que yo tengo amigas que de aquí les agradezco que no me los dejaran, y a otras que también agradezco que me los dejaran, pero tenemos este tipo de, ¿no? Es como de repente una mini familia, y a veces cuando le hacen algo a nuestra clase nos ponemos en modo defensores absolutos de nuestro grupo, porque estamos nosotros y están ellos, y no nos damos cuenta que al final ellos y nosotros somos los mismos, porque son los mismos jóvenes con distintas edades, de las mismas edades, con distintas características, que porque toca lo que toca, porque la suerte es loca, se ha ido cada uno a una clase. Pero al final somos todos del mismo, de nuestro grupo de iguales, ¿no? Esto me recuerda a un concepto de que a ti te va a sonar, al resto no, y ahora lo explicas si quieres. Endogrupo y exogrupo. No sé si te suena. Sí, claro. Endogrupo es el grupo que tenemos dentro de nosotros, se habla así en la psicología social, es nuestro grupo, pues nosotros seríamos el endogrupo y el exogrupo sería todo el resto, ¿no? Es como, estos somos nosotros y luego están ellos. No es nosotros y vosotros, sino nosotros y las otras personas que conviven en el mismo lugar que nosotros, pero que tampoco tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del experimento, cuando hablamos de los roles, cuando hablamos de tal, que al final todos podemos ser víctimas y todos podemos ser agresores. No tiene solamente que ver con una manera que tengas de actuar en un momento puntual, sino que otro te haya cogido, que te haya cazado y que vea que a lo mejor tú eres un poco más tímido, o que tú tienes otro tipo de aficiones, o que simplemente no le caes bien. Y en lugar de convivir de una manera pues natural y procurando aceptar, tendemos todos, repito, que nosotros somos nosotros con nuestras circunstancias, y si en un momento dado podemos ser los agresores, está bien que sepamos qué conductas pueden ser más propensas a ser de un agresor y más propensas de ser una víctima. Pero al final todos podemos ser en este colegio un agresor y en el próximo una víctima. Me gustaría hablar de las conductas que son indicadoras de victimización, es decir, las conductas que podemos ver en una persona que está padeciendo bullying. Pueden ser, por ejemplo, que llore, que muestre dolor físico o psíquico. ¿Podéis decir vosotros alguna? ¿Os suena alguna? Una persona que tenga, pues, tristeza, que lo veas cabizbajo, que lo veas que en un momento dado, pues, o más sensible. Podemos ver que incluso tenga estados de nerviosismo, de rabia, exacto, que puedan tener rabia. ¿Qué más? Insomnio. Que vaya mucho al baño para vomitar. Que vaya a vomitar, sí. De los nervios. Sí, puede ser. Sí, que tenga de la misma ansiedad, ¿no? De la ansiedad puedes vomitar, puedes tener dolor de estómago, puedes tener dolor de tripa. O que finja en un momento dado que tiene cierta dolencia para evitar determinadas situaciones. Sandro, ¿qué más puede sufrir una persona que es víctima de bullying? Hay muchas cosas que uno puede sufrir. Bueno, la subconsciente empieza ya a coger un rol que de repente como que ya empiezas a tener fobia. Uh-huh. Por ejemplo, yo por mi propia experiencia, por ejemplo, tenía ya fobia de ir a la escuela en general. Son conductas de evitación. Sí, encerrarse. Ahora cuando uno vuelve a la casa, por ejemplo. Y como tú dijiste, lo del grupo es que al final te sientes como afuera, como que tú eres el raro, no los demás. Sí. Y es que hay muchos síntomas de ver cuando alguien está afuera. Y yo noto que hoy, no solo hoy en día, que de siempre ha sido de que la persona que está muy en plan solitario, en vez de que la gente toma la iniciativa de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Lo que uno hacía hace mucho tiempo atrás. O a lo mejor en diferentes sitios que yo siento, por ejemplo, aquí en España, que muchos no saben aquí, que voy a repetirlo, que yo soy nacido en Suecia y ha pasado ahí y me ha pasado aquí también.
Así que no es muy diferente a otros países. Pero lo más importante es un tips para todos los que ven a una persona que está muy solo, es por lo menos presentar, decir un hola, ¿cómo estás? O algo así, ¿cómo te llamas? O esa cosa. Porque entonces muchos dicen, no, pero yo no soy el bully. Pero al final eres el bully si al final tú tampoco no haces nada. Hay que siempre hacer algo. Es curioso, pero siempre está como que tanto las víctimas como los agresores tienen esa falta de control emocional, ¿no? Digamos, no saben gestionar las emociones de manera de que lo viven más intensamente o lo viven menos. Yo esto lo relaciono mucho con el tema de lo que han vivido en su infancia, ¿no? Gente que es agresor probablemente ha tenido familias desestructuradas, donde ha tenido maltratos, donde ha vivido en un entorno bastante caótico. Y luego el papel de víctima, sobre todo es gente que ha vivido sobreprotegida, que no ha sabido relacionarse con el entorno exterior, que los han soltado de punto y siempre le ha hecho su madre, no con estos no, con estos sí, ¿no? Y al final eso se ha trasladado al bullying, ¿no? Digamos, son papeles muy diferenciados que no siempre ocurre al 100% de que el papel de víctima tiene que ser un prototipo así, de agresor igual, pero sí que es verdad que son propensos a sufrir. Y las síntomas que tienen son muy propensas de que han tenido una infancia bastante dura, ¿no? Sí, cuando hablamos de una... No me oigo, Jordi. Ahora, cuando hablamos de tener una infancia dura, puede ser del tipo, pues con carencias económicas o afectivas. Cuidado, porque aquí también nos encontramos con distintas realidades. Por ejemplo, en Calviá es un municipio que no tiene ciertas carencias socioculturales o socioeconómicas iguales que en otros barrios que podemos encontrar en Palma. Y sí que encontramos, por otro lado, unas carencias afectivas brutales que también llevan a convertirte en un agresor o a convertirte en cualquier pues en cualquier tipo de a coger cualquier tipo de rol, ¿no? Cuéntanos, Isra. Y la víctima cuando llega a casa y está con la madre, la tía o el abuelo, también luego lo paga con ella. Sí. O con él o con... Como que explota con su entorno, ¿no? La rabia. Pero yo creo que el mayor, que es el abuelo, el padre o la tía, tiene que ver lo que le pasa, porque esos cambios de humor y de estar es porque le pasa algo y tiene que estar el padre o no sé. Hay que identificarlo. Sí, tiene que ayudarle. Cuéntanos, Aina, ¿qué conductas son indicadoras del agresor? A ver. Pues tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia, ignora los derechos de los demás, nos comunican a menudo que ha tenido episodios de agresiones o insultos a compañeros de la escuela, se muestra enfadado con frecuencia, impaciente y emplea tonos despreciativos en sus valoraciones sobre los demás. O sea, que habla mal de todo el mundo. Se siente con frecuencia insatisfecho, sin motivación para trabajar con los demás. Trata de imponer... Es un paso de todo, ¿no? Paso. Sigue. Trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica. No controla sus reacciones y sospechamos que ejerce el maltrato a los compañeros. O sea, que lo que hablaba ahora mismo Padre, que decía, no controla las reacciones, no controla las emociones. ¿Y cuáles son las conductas indicadoras del espectador, del que observa, del que no hace nada, del que se calla? Se tiene el conocimiento por comentarios de los padres, profesores u otros alumnos de hechos de agresión, esporádicos o continuados. O sea que normalmente se lo cuentan a un padre y el padre es el que lo cuenta, ¿no? Porque ellos mismos no hacen nada por sí mismos. ¿Qué más? Siendo espectador entra también en una dinámica de tener que asumir en muchas ocasiones situaciones que en principio no le agradan. Vale, como por ejemplo... Muestran nerviosismo cuando se les pregunta si han visto alguna agresión. Vale, están nerviosos, como que saben que sí, pero saben que está mal, pero les da miedo decirlo, ¿no? La ley del silencio es muy efectiva, por lo que se tiende a no contar lo que se ve por no ser considerado chivato. Pueden responder de forma indirecta. Claro. Pero también es por miedo a lo mejor, si yo ahora me chivo de que te están haciendo bullying y el otro es más fuerte que yo, que me vayan a por mí. Claro, que tú te conviertas en un enemigo. Ahí es cuando hablé lo de que estamos convirtiéndonos en una ciudad un poco de cobardes, ¿no? Digamos, en plan... Sí, pero esto va por rankings del primero, el segundo... Y si tú estás muy alto y te chivas, como que caes más bajo. A ver, explícanos esta teoría. Esta teoría es muy interesante. Estás en el segundo puesto del grupo. Vale, como de los considerados. Sí. Bien considerado en el grupo. Y yo ahora estoy viendo que a ti te hacen bullying y me chivo al profesor, al tutor.
van a empezar a decir chivato, es un chivato, no sé qué, me Vamos, van a que se dejar. te pondrían encima tuya todo el mundo. Sí. Vale, quiere decir que te provocaría que tu posición social o tu reconocimiento social de repente decayera en Sí. picado simplemente por ayudar a una víctima. Que al final, pues entiendo que pues puedes hacer una valoración y decir, bueno, es que tampoco es mi amigo, ¿no? Y el agresor sí, y entonces callas, ¿no? Bueno, pueden pasar muchas cosas, sí. Dime. Pero las personas populares también yo creo que actúan un poco porque hace que todo el mundo le caiga bien, pero yo en verdad no lo entiendo, porque yo he visto casos que sé que lo están actuando, pero quieren ser populares. Sí, como que fingen ciertas conductas pues para ser un para poquito agradar más. a todo el mundo. Vale, y vosotros como jóvenes, nosotros como jóvenes, ¿qué propondríamos de cara a intentar, bueno, pues por lo menos poner nuestro granito de arena ante esta realidad tan cruel, ¿no? Para los que lo sufren y para los que lo ven y bueno, para todos, porque al final es algo que forma parte de todos. Quiero que cada uno dé un poquito su opinión. Yo ahora daré mi opinión, pero antes que nos digan un poco los alumnos. Aquí que tenemos dos alumnos. Que no se escondan, que sean como ellos son, que muestren su carácter. ¿Qué consideras que tú puedes hacer para evitar que el bullying continúe en nuestro entorno? Yo es que no tengo ningún caso que hagan. La idea es implicarnos en que esto desaparezca. No es la cuestión no es hablar del bullying y saber qué es lo que tocaría hacerse, ¿no? Porque hablamos de esto de una manera como muy lejana, como esto a mí no me pasa, esto a mí no me toca. Bueno, pues a lo mejor primero informarnos. Porque probablemente hay más casos de bullying a nuestro alrededor del que nos imaginamos. Preguntarle a la gente cómo se siente, a tus compañeros. Oye, ¿cómo te sientes? Piensa en la persona que menos se relaciona de tu clase. En este caso, Sandro decía algo muy, muy bonito, ¿no? Si ves a alguien solo, pregúntale, hola, ¿cómo estás? Simplemente por el hecho de decirle, hola, ¿cómo estás? Puedes resolver en un momento dado, pues un momento traumático para otra persona, ¿no? Efectivamente. Y algo muy importante también es responder. Pero cuando alguien dice, por ejemplo, responder, no es en plan como que ponerte chulito y esas cosas, porque, como siempre digo, no hay que caerse en el mismo nivel. Pero mi padre me dio un muy buen consejo cuando vine a Mallorca. Ya otra escuela, otro tipo de gente, y ya estaba justamente la pubertad, y justamente mi padre dijo que, mira, si alguien va a visitar, si alguien solo empieza, no tienes que darte la vuelta a pegar, porque siempre he sido una persona muy así, en plan como que la gente podía pegar, y yo simplemente no hacía nada, ni lo decía cuando volvía a casa. Wow. Así que yo era un chico muy, muy, muy así, en plan como que la gente hacía lo que querían conmigo. Entonces, mi tips siempre ha sido y funcionó perfectamente, no solo a mí, ha funcionado con mi hermano y ha funcionado con mi hermana. Y es darse la vuelta cuando alguien empieza a, como decimos en Chile, a huearte, como que empieza a tocarte la nariz y empieza a hacer no sé qué, y uno se da la vuelta y dice, oye, ¿qué haces? Déjame en paz. Y aunque te sigan hueándote, tú tienes que igualmente darte la vuelta y decir, ya, para. ¿Lo entiendes o no me entiendes? Porque eso hace al final que, vale, a lo mejor uno dice, no va a ser la solución, digamos, que te va a dejar, pero va a ser como más agobiante para el que hace bullying de seguir haciéndolo. Va a decir, mira, hay otra persona para allá que no responde y mejor ir a por él. Pero esta persona, como me responde cada vez, es que va a ser muy, muy difícil, porque lo que hacen bullying no crean que ellos tengan tanto poder como uno cree. Porque yo al final, la gente que no me pueden ver ahora, soy muy tatuado, soy grande y todo eso, y ahora como que nadie se mete conmigo. No da ganas. Pero la apariencia engaña mucho, y ese es el resultado mío de ahora haber crecido. Pero un tips también que es muy bueno, también lo de responder, es que lo que dijo Ira ahora era que lo de espectador, yo pienso que eso no hay que ser
no hay que ser cobarde. Uno tiene que responder. Y es lo que hizo mi hermano pequeño, que tiene 15 años. Pero en ese tiempo no tenía 15. Él se dio la vuelta, vio un chico que había bajado los pantalones de uno. Él pensó en mí. Lo lindo que es mi hermano. Qué bonito. Un abrazo a tu hermano desde aquí. Sí, me va a escuchar igualmente. Y él sabe, y ahora va a sentir, yes. Ahora salió en la radio. Te juro, pero lo hizo, o sea, eso es verídico, así que no es ni Él broma se giró en un momento y respondió. Se giró porque vio que un niño era fraquito como yo, pequeñito, vio que era igual como yo, le pegaron, le bajaron los pantalones, le metieron nieve, y él se dio la vuelta, le dio una parada frontal, o sea, como a lo espartano, y el chico voló, pero era más grande, o sea, era como de mi porte. Yo soy 1,70 y él era gigante, pero mi hermano era chiquitito, y le dio una patada que el chico voló. Como que defendió, ¿no? Desde aquí tampoco queremos fomentar la violencia no, pero, entre el grupo de iguales, ni mucho menos. Pero es como decirte, mi hermano, como tenía, yo creo que tenía 12, y el otro ya tenía, digamos, como 14, 15. Que era más chiquitín y él se atrevió. Entonces se atrevió y ahora son mejores amigos. Fíjate. Imagínate, a veces lo que son bullies en realidad necesitan como un pequeño toque, pero no hablo de violencia, porque yo soy, es que lo odio, es que lo veo y me da asco. Ya. Pero lo más importante es, digamos, como decirte, disipar, o sea, como público también, que no todos se paran ahí a mirar como tontos, así en plan, oh, mira lo que hacen. Sandro, dime una cosa, ¿cuáles son las consecuencias cuando eres adulto y has sufrido bullying? Son muchos. Depende del grado, como siempre digo yo, porque hay grados. Dime una que podamos identificar fácilmente. Bueno, muchos se hacen, autolesionan porque creen que no son nada. Muchos pueden sufrir muchos traumas. O sea, el más grande que he visto en todos, y que por lo menos yo he salido de ahí, pero es que hay gente que viene, imagínate, yo tengo 25 y yo tengo gente que son mayores que yo y no han salido de ahí. O sea, que siguen con las secuelas. Por ejemplo, ¿no? yo subí de peso, otra chica bajó de peso. O sea, no es para reír, pero es irónico que muchas personas han tenido efectos secundarios. Y aunque ellos dicen, no, estoy bien, pero en realidad al final no están perfectamente. Porque es justamente en el periodo más, digamos que duele más. Vale, lo que ha dicho Sandro está muy bien, pero vamos a hablar un poco. Es decir, él dice que la parte observadora, ¿no?, tendría que indagar más en la defensa de las víctimas. O sea, digamos que sería como una contrarrestar el agresor, ¿no? Es una parte muy efectiva, que de hecho había un programa que se llama Kyusamatsu Kiba, que no sé en qué país se hizo, pero se empezó a utilizar, que digamos que indaga en los individuos observadores, que son el núcleo donde podrían evitar que ocurra bullying. Si tú tienes una efectividad bastante amplia del 90%, y si ocurriera que esta gente se comprometiera que no solo escuchara, sino que tomara parte del asunto, ocurriría lo que hizo tu hermano, ¿no? Digamos, hombre, sin recurrir a la violencia, pero sí. Pero si en masa, ocurriría que podríamos conseguir erradicar el bullying, de hecho. Exacto. Ojalá, chicos, ojalá. Creo que este programa y otros muchos que vendrán van a colaborar y van a cooperar con esta causa para que podamos terminar con esto. En este caso, quiero terminar el programa dando las gracias a todos. Tenemos la parte profesional por un lado con Patrick, tenemos la parte artística y Sandro, que nos ha dado su opinión y su testimonio. Muchas gracias, es súper valioso. Igualmente. Y estoy segura de que quien lo haya escuchado y quien pueda empatizar con esta causa y quien empatice contigo, ya un adulto que ha comprendido de dónde viene y a dónde va, y que ya ha podido pues transmitir todo esto y transmitirlo a otros jóvenes para que puedan evitar estas bueno, es que es horroroso, ¿eh? A mí me destroza. Algo positivo que hay que decir es que uno tiene que tener paciencia también. Siempre digo a todos, paciencia, es que piensa, aguanta nomás, porque esto es un periodo nomás. Y siempre apóyate, exacto, apóyate
fíjate en el entorno, en los adultos, pide ayuda. Si eres observador, ayuda en la medida de lo posible. No hace falta que seas un ninja ni aparezcas con patadas voladoras, pero puedes avisar a un adulto, puedes llamar a la policía, hay miles de plataformas que pueden atenderte. Quiero terminar el programa dándos a todos las gracias y que subamos un poquito al chojín con ríe cuando lloras, no, ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. Gracias a todos, Aina, Isra, Sandro, Patrick. Muchas gracias. Jordi, gracias, chicos. Gracias. Hasta el próximo Tenemos que Hablar. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo.